Buenos días, iniciamos la charla 14 de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Hemos pasado a Avenida de Andalucía y ahora vamos a entrar en la Avenida Álvaro Domecq. Dedicaremos 2 charlas a esta avenida. Fijaros que hemos recorrido en las primeras 12 charlas todo el entorno de Jerez y ahora estamos ya acercándonos hacia su corazón. En este acercarse estamos entrando por Avenida de Andalucía y luego envolveremos Jerez en el sentido contrario a las agujas del reloj para al final de todas las charlas entrar ya en la vieja ciudad califal. Estamos, por tanto, en la anterior charla hemos llegado hasta la avenida Ángel Mayo, ingeniero Ángel Mayo, y ahora vamos a llegar desde todo este parque de la feria hasta la plaza del Caballo, es decir, el primer tramo de la avenida del Alcalde Domecq. Fijaros que en lo que hemos ido viendo hemos marcado el eje de Sevilla. Fijaros que de la ciudad califal probablemente salían varios caminos que conducían hacia Sevilla, caminos que se fueron borrando por la aparición de arrabales que iban colmatando esos caminos, hasta que al final triunfó el camino más hacia el este, que es el que generó la Alameda Cristina, la Plaza del Mamelón y ya el Camino de Sevilla. Muy probablemente hubo caminos anteriores desde la primitiva ciudad califal que probablemente estaban en esta zona antes que en la zona de la Alcazaba y que se dirigían hacia el norte. Fijaros que aquí hemos marcado el límite de la ciudad califal. Fijaros que en estas salidas apareció tras la Reconquista convento dominicos importantísimos. Los dominicos siempre se situaban en una de las puertas de la ciudad. Competía con los franciscanos porque ambos vivían de las limosnas, pero los dominicos se situaban en la puerta más serena, podríamos decir la más culta, y los franciscanos en la salida más popular. Los franciscanos, como sabéis, estaban en esta salida hacia el sureste, mientras que los dominicos se colocaban en la salida hacia Sevilla. Luego aquí también veréis cómo se colocan los capuchinos, se habían colocado en el Valle de San Benito, donde primero se colocaron los carmelitas, primero benedictinos, luego carmelitas y al final capuchinos. Fijaros que en esta ciudad había un envolvente de bodegas maravillosas, bodegas del siglo XIX, del siglo XX, que por desgracia muchas han desaparecido. Jerez era una ciudad única en el mundo porque tenía un cinturón maravilloso de bodegas que le daban la riqueza. Todo eso hemos ido derribándolo, haciendo que desapareciera, con lo cual Jerez no solo ha perdido puestos de trabajo, empleo, riqueza, ha perdido también la singularidad que tenía, para pasarse una ciudad con un desarrollo mucho más normal dentro del urbanismo del siglo XX. Fijaros que en este eje no solo estaban las grandes bodegas, también aparece la Plaza de Toros. Aquí estaba el gran palacio que luego se transformó en la escuela de equitación que está aquí, la escuela, como grandes elementos de ocio de la ciudad, grandes elementos de atracción de la ciudad, ambos flanqueando a los lados la avenida de Sevilla, que como vemos va a ir acompañada por hoteles en sus flancos, como hemos visto en la charla anterior. Aquí vemos también cómo se colocó el parque este que ha sido la feria, con lo cual es uno de los grandes hitos de la ciudad. Podríamos decir como estos grandes hitos o como el hito del maravilloso campo de fútbol y de esta zona deportiva de la ciudad. Es decir, fijaros qué grandes hitos se están colocando en todo este borde norte de la ciudad. Aquí, como veis, marcábamos también los hoteles y esta ronda, que es Ángel Mayo, que fue como la primera circunvalación de la ciudad, aunque ya estaba construido ese monte alto que iba a marcar la circunvalación posterior. Pero fijaros que aquí había una intención que no se llegó nunca a realizar, que probablemente esta era la primera ronda de la ciudad. A partir de aquí ya ha habido expansiones, algunas distintas épocas, pero esta podría haber sido la primera ronda de la ciudad. Creemos que aquí está faltando una conexión viaria más efectiva para un poco ordenar toda esta zona este de la ciudad. Muy bien, seguimos. Entonces, como digo, vamos a recorrer todo este parque de la feria hasta la Plaza del Caballo, es decir, este tramo, como veis aquí esta gran área de urbanizaciones, de unifamiliares, y esta otra gran zona dominada por el parque, la feria
y esta gran actuación de bloques. Fijaros cómo se va a aparecer lo que nos pasó aquí. Aquí veíamos el parque del Altillo y aparecía esta gran ciudad de torres. Ahora nos va a pasar lo mismo, este parque de la feria, y va a aparecer también un grupo de torres. Es como una especie de homotecia de Jerez, ¿no? Jerez va repitiendo los mismos signos, luego veremos que también lo ha repetido ahí arriba, los mismos signos a lo largo del eje de Sevilla. Bien, empezaba la avenida del alcalde Domecq. Aquí teníamos el gran hotel que hemos visto fantástico, donde acabábamos la lección anterior. Y aquí ya aparece el gran parque de la feria. Estos son los ejes que antes volvimos por aquí en la lección anterior, donde continúa nuestra ciudad de viviendas unifamiliares. Y este es el eje de la avenida Andalucía que llegaba hasta aquí. Como vemos, sigue siendo una avenida magnífica, con muy poquita densidad, sobre todo a un lado. Hemos visto esta zona de torres que van puntuando. Ahí vemos a lo lejos cómo aparece de nuevo otra zona de torres. Es un poco la historia de Jerez, es la aparición de áreas de torres de más densidad, acompañadas todo el rato de parques. Y enfrente tiene siempre el mundo de adosadas, enfrente y rodeándolo. Es una especie de enigma de la evolución de Jerez. Fijaros los maravillosos jardines que hemos dicho en la lección anterior, cómo Jerez tiene que tener ya un catálogo del patrimonio de sus viviendas unifamiliares y adosadas, porque son verdaderos palacios, y también tiene que tener un catálogo de las especies vegetales que tienen esos jardines, porque es un verdadero jardín botánico todo Jerez, y es un tesoro. De cierta manera, habría que premiar esos grandes jardines. Fijaros cómo aquí van apareciendo, así como antes habían ido apareciendo en la avenida Andalucía muchas adosadas, muy bonitas, pero adosadas, aquí ya aparecen grandes piezas aisladas. Son los verdaderos nuevos palacios que hablamos. Este es el parque de la feria, con esa construcción tan bonita, y aquí enfrente vamos viendo las grandes casas. No solo son grandes casas, son verdaderos palacios, fijaros sus vallas todas diferentes, sino sobre todo sus jardines, los maravillosos jardines que van acompañando esas construcciones. Entonces, fijaros qué ciudad tan despejada, tan abierta, con el gran parque y la zona de unifamiliares. Tenemos el gran parque de la feria y tenemos los laterales que nos van llevando por ese interior de urbanizaciones. Seguimos descendiendo, fijaros qué construcciones, restos de viejos pinares, y nos acercamos hacia la zona de torres, donde acaba nuestro recorrido. Tenemos esta zona de torres flanqueando el parque, exactamente igual a lo que nos pasaba en la lección anterior. Y ahí se está repitiendo una teoría urbana de parque y zona de torres. Ahí tenemos los preciosos jardines, fijaros qué casas tan fantásticas, y también sus jardines. Aquí estamos llegando, lo veremos al final, toda esta ciudad del movimiento moderno. El movimiento moderno fue un movimiento que aparece antes de la Segunda Guerra Mundial, propone una ciudad donde separa las funciones, aleja el comercio, aleja la industria, una ciudad donde, en contra de la ciudad de manzanas, de los grandes ensanches, proponía una ciudad de torres, donde toda la vivienda fuera exterior, donde toda la vivienda diera a espacios de jardines, donde habría sus dotaciones. Era una utopía de ciudad. En parte se ha realizado. Hay quien dice que el mundo moderno no habría podido tener las densidades que ha necesitado si no hubiese aparecido esta teoría. No es verdad, porque los ensanches tenían muchísima densidad. Es verdad que en los ensanches había mucha vivienda interior, mucha infravivienda. Entonces fue una teoría nueva que en Jerez se ha aplicado muchísimo. En Jerez aparecen muchos barrios de torres típicos del movimiento moderno, unos más acertados que otros. Esta pieza, como veis, es una pieza muy bonita, con su gran salón y terraza. Una de las cosas que el movimiento moderno aportó fueron las terrazas. Es una pena no hacerlas, porque es una mezcla exterior-interior que permitió la estructura de hormigón, permitió la aparición de estos espacios en vuelo maravillosos. Entonces, yo cuando veo nuevas construcciones que no aprovechan los valores que tiene el hormigón en sus vuelos, pues me da mucha pena. Bueno, ya veis que aquí hay muchas tipologías diferentes y vamos a recorrer
hemos llegado hasta aquí. Vamos a recorrer todo este maravilloso mundo de, como veis aquí, ya no son adosadas, como pasaba en el tramo anterior. Aquí ya son todo viviendas aisladas, con sus jardines, con este gran espacio central, con esta escuela muy importante, con este pequeño parque, con este hotel. Es decir, tienes una sinfonía de construcciones unifamiliares. Aquí vemos el parque, la feria que veremos luego, y vamos a recorrer estas avenidas. Haremos todo este recorrido bordeando estos barrios de torres y de bloques que aparecen ya hacia el norte y volviendo por la avenida de la Cruz Roja. Esta es la avenida de Ángel Mayo, esa primera circunvalación que rodeó Jerez, y ahí vamos viendo ya aparecer las casas aisladas. Fijaros qué preciosas son, fantásticas, maravillosas casas. Es realmente un paraíso. Muchos arquitectos están en contra de este tipo de ciudad. Para mí me parece fantástica. Creo que es el sueño de toda persona vivir en una casita con su jardín. Era el sueño de las villas renacentistas, de los cortijos. Y si podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no darlo? Al final la densidad que se logra no está tan alejada de la densidad de los bloques. La gente piensa que sí y no es verdad. Aquí vemos los grandes árboles, las preciosas villas. Hay zonas con más... Aquí veíamos cómo llegaba ya los bloques, este bloque que vimos en la lección anterior, y la secuencia de torres de la avenida Ángel Mayo. Pero las unifamiliares siguen al sur de esta avenida. Aquí lo veis, aquí tenemos estas piezas que vimos que tenían cierto interés, unas piezas más monótonas. Y ahí vemos cómo van apareciendo esos grandes árboles que van flanqueando. Fijaros qué distinto tipo de ciudad. Es una pena esta avenida porque es muy asimétrica y no tiene una vegetación clara, no tiene aceras amplias para que ayudasen a marcar la diferencia entre las dos ciudades. Y veis distintas tipologías, todas fantásticas, y tenemos la pieza de la esquina, una pieza muy poderosa. Veis, estamos aquí, hemos ido recorriendo la avenida Ángel Mayo. Recordáis cómo vimos antes en la lección anterior esa torre hexagonal, todos estos polígonos de torres y de bloques, y llegamos aquí donde giraremos. ¿Veis? Aquí sigue la avenida Ángel Mayo, ya entre polígonos de torres, distintas tipologías. Vimos en lecciones anteriores que esta era una tipología muy bonita, una arquitectura muy limpia, muy diáfana, muy elegante. Apenas son las viviendas en planta baja. Y aquí tenemos esta pieza importante que gira, la pieza de arquitectura moderna, y sigue la avenida descendiendo. Fijaros, aquí van llegando ya los polígonos, es la avenida Duque de Abrantes, un antiguo camino que salía de Jerez, que va marcando la frontera entre estos dos mundos. Aquí, por suerte, tenemos unos bloques que son interesantes, como veis, muy bien construidos, de una escala bonita, con sus terrazas. Nos da la impresión que es ese arquitecto que hemos visto antes, en la lección anterior, que hacía esas torres donde une dos ventanas con una única terraza, que es un arquitecto, en mi opinión, muy bueno. La pena aquí es la vivienda en planta baja. Yo creo que habría que darles un jardín para ellos, para compensarles, si no están en peores condiciones que el resto de viviendas. Enfrente tenemos estas maravillas, ahí tenemos este colegio tan importante, porque hay pocas zonas educativas. Vimos en la lección anterior que había un gran colegio. Fijaros que aquí también, en la misma posición. Parece ser como otra ley secreta de Jerez. En estas urbanizaciones, siguiendo Avenida de Sevilla, de Andalucía, estamos viendo siempre grandes colegios colocados no en primera línea, sino en una segunda línea, entre las zonas de chalés. Sigue la avenida y aquí aparece una urbanización que ha sido muy valiente porque ha entrado en una zona de torres y ha ampliado el área de Ciudad Jardín de Jerez. Y la vamos a ver. Es que tenemos, ahí aparece el hotel. Fijaros, han sido muy valientes porque la tendencia habría sido probablemente hacer torres o bloques. Sin embargo, han avanzado con una preciosa urbanización con un gran jardín. Fijaros qué valientes, porque como veis aquí ya la secuencia era ya de polígonos de torres, de bloques, pero ha entrado, nos parece muy bien. Es una ampliación de la ciudad jardín en un territorio que parece que iba a ser dominado por los bloques. Aquí lo veis muy bien. Fijaros los polígonos de bloques
que rompieron aquí la continuidad de Monte Alto, polígonos de torres muy poderosos que aparecieron por aquí, aparecieron ahí en la zona de San Benito, llegaron aquí también y sin embargo se ha producido esta entrada que me parece muy bien, romper un poco esta tradición de ciudad de torres, de bloques que va a seguir por toda esta zona de Jerez y produce los puntos más críticos, en parte que vimos también en el sur, la zona de Jerez, zonas de torres poco atractivas. Pero bueno, esta zona por suerte tiene poca densidad, pero bueno, esto nos parece muy bien esa entrada tan valiente. Vamos a seguir recorriendo, como veis aquí, toda la zona del hotel. Llegaremos hasta aquí y seguiremos. Aquí os muestro un poco cómo este era un límite que parecía que no se podía superar y aquí se superó. Bueno, y aquí os mostraba el colegio y en la misma posición había, ¿recordáis? Había otro gran colegio aquí, repitiendo un poco el mismo esquema. Vamos a seguir. Aquí tenemos esta zona y vamos a seguir. Fijaros que aquí van llegando avenidas de este Jerez del nordeste norte con bloques y torres. Este es el hotel y aquí vais llegando los nuevos chales que continúan y fijaros, aquí van llegando estas avenidas. Este es el mismo arquitecto que hemos visto, que es muy generoso en terrazas, lo cual es muy bueno. Otras viviendas más sencillas que vienen, como veis, de esos grandes barrios de bloques, de torres de la zona del norte. Fijaros qué maravillosos jardines. Que alguien me diga que esto no es un verdadero palacio, fantástico. Y por supuesto, lo que esconden muchas de estas jardines es una verdadera maravilla. Fijaros en este plano, aquí veíais las urbanizaciones que venían ya desde el norte, cómo dominaban los unifamiliares toda esta zona, exceptuando estos polígonos, cómo aquí ha pasado lo mismo. Sobre esta zona dominada por las unifamiliares ha aparecido una zona de torres, de bloques, que ha roto una posible continuidad. Pero aquí ya claramente el dominio es, como veis, de los bloques, excepto esta entrada que hemos visto aquí, valiente, de la ciudad jardín. Fijaros qué pena porque todo esto podría haber sido todo una ciudad jardín en el norte de Jerez. Aquí vemos la otra avenida, desde la avenida Duque de Abrantes, donde van llegando. Por su fortuna son bloques estos bajos, son bloques estos muy bien construidos. Aquí aparece otro bloque ya más en la época de la democracia, que la democracia es curioso, en la democracia se vuelve a la manzana, empeora la arquitectura, en la democracia empeoran, parte por los arquitectos, entraron nuevas generaciones peor formadas, y aparece un urbanismo que trata de recuperar la manzana, un poco absurdo, porque si todo este barrio son de bloques aislados, de torres, es un poco absurdo pretender recuperar la manzana. Eso va a producir mucho daño en el urbanismo de Jerez. Bueno, ahí vamos viendo curiosamente una gasolinera en esta calle tan importante y las calles que van separando las zonas de chales. Ya llegamos al final, la avenida Cruz Roja, con maravillosas casas. Fijaros que casas fantásticas. Y estas son las calles interiores de ese mundo. Es un verdadero paraíso. Perdonad que me extienda tanto, pero es que pocas ciudades españolas tienen esta riqueza de viviendas unifamiliares, de viviendas adosadas, de jardines. Es realmente una gran ciudad jardín. Ahí tenemos más piezas. Fijaros también las vallas, cuando son la misma, indica probablemente una promoción común. El arbolado, fantástico. Como veis, no me cansaría de mostraros los jardines, porque realmente aquí hay un parque. Uno se pregunta, ¿realmente hace falta un parque en esta ciudad jardín? Bueno, lo hemos visto que sí que se usa mucho, porque muy cerquita está el colegio, y es al final el colegio. Fijaros que esta ciudad jardín le pasa como la ciudad de Torres. Al final, al no tener comercio, al no tener empleo, al no tener actividad, son ciudades en parte dormitorio. Es mejor una ciudad dormitorio poblada de árboles, de pájaros, de naturaleza, que una ciudad dormitorio de torres.
pero por eso en ellas la aparición de colegios es fundamental, es el punto de encuentro de los niños, de los padres. Bueno, y el hecho de tener un parque al lado, pues también realmente se convierte en las plazas que no tienen estos barrios. Tenemos el colegio, interesante, aquí lo vemos, esta es la plaza. Uno diría, realmente hace falta una plaza, pero bueno, es este pequeño bulevar que une colegio y parque, que bueno, al final estructura un poquito el barrio, porque estas ciudades jardín son efectivamente ciudades muy solitarias. Aquí seguimos. Bueno, quizá este era un buen momento para deciros, en la otra charla no os dije el número de palacios nuevos que consideraba yo esos maravillosos chalés y jardines que habíamos visto. Pues bien, en la charla anterior teníamos 80 palacios nuevos. Aquí he sumado también los que puedo considerar palacios, que son grandes casas con sus maravillosos jardines. Bueno, y aquí es exactamente me salen 118 palacios, que sumados a los 80 del otro, estamos hablando de 198 palacios, realmente casas unifamiliares con sus jardines, con una escala realmente de palacio comparable. Sí que son palacios que considero palacios nuevos, luego veremos los palacios viejos. Es decir, estamos ya casi en los 200 palacios solo en la avenida Andalucía. Bueno, aquí seguimos esta calle Cruz Roja donde acaba el recorrido. Bueno, fijaros qué vegetación, qué maravilla. Son verdaderos parques botánicos. Por eso es importante hacer un catálogo de especies arbóreas de las urbanizaciones de Jerez, para poder hacer un recorrido, para poder comprobar, estudiarlos, verlos. Aquí llegamos ya a la avenida que habíamos visto antes del hotel. Y ahora vamos a entrar, hemos llegado hasta aquí, hemos hecho este recorrido, ahora vamos a hacer este recorrido. Partíamos de aquí, de la glorieta del alcalde Domecq, y veíamos este gran parque de la feria. Parque que realmente tiene sentido en la feria. Esta era la rotonda donde estaba la escuela de sementales y la nueva construcción que se hizo para que Jerez tuviera una feria. Como sabéis, hubo muchos puntos donde se decidía dónde se hacía la feria. Primero antes estaba en los llanos de Caulina. Por fin ya se trajo a este punto más céntrico. Tenemos, fijaros, esta es la rotonda donde empezaba Avenida Europa. Muy importante. Ahora vamos por la Avenida La Feria, que es la casi paralela al ferrocarril, y vemos la gran feria, un elemento importantísimo en las ciudades. La feria es un elemento muy importante en el urbanismo de las ciudades modernas, sobre todo porque en su entorno, está pasando en Madrid, pasó en Barcelona, en su entorno se crean urbanizaciones de prestigio, porque la feria acaba siendo un punto de mucha actividad. Ahí vamos viendo, rodeándola. Y aquí tenemos otra rotonda que no tiene continuidad, es curioso, pero que está insinuando que es preciso ordenar y unir con la zona al otro lado del ferrocarril, porque aunque el ferrocarril ha sido magistralmente resuelta su carrera con estos pasos, sin embargo no ha acabado de unir las dos ciudades. Sigue estando, como veis, entonces son rotondas que están insinuando futuras conexiones, porque no son suficientes. Aquí vemos la feria, con ya sus casetas, que se convierte realmente en la plaza mayor de Jerez, en un núcleo de muchísima actividad y de vida. Ahora vamos, fijaros, aquí hay una serie de urbanizaciones interesantes, ya más antiguas, de adosadas, con cubierta a dos aguas, ligadas enfrente del espacio de la feria. Aquí nace esta extraña carretera que veréis que son restos de antiguos caminos, donde queda algo de talleres, una área un poco desordenada. Estas son las viviendas que hemos visto, que forman una pequeña ciudad con esta tipología, que está partida por estos viales, que yo no sé si tienen mucho sentido, o esto sería mejor ya unificarlo claramente con una ciudad jardín que diera cohesión a todo este territorio. Vemos ahí sigue y aquí aparece esta zona de torres,
Bueno, lo hemos visto un poco aquí. Es esta zona de torres. Y aquí es donde estaba el estadio Domecq. Veremos que ha sido una actuación, en mi opinión, muy equivocada. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo esto. Aquí tenemos esta serie de torres. Como veis, son torres mucho más densas que las que vimos en la lección anterior, con unas grandes alturas. Y como veis, hay distintas tipologías. Vamos a encontrar una tipología que es toda esta, y luego otras diferentes aquí, que forman todo este conjunto. Vamos a recorrerlo. Fijaros cómo se genera mucha vida aquí, en parte por la presencia de la feria, a pesar de la enorme densidad. Son torres, como veis, un poco exageradas. Fijaros que estas terrazas tan largas realmente no se usan. En ese sentido, prefiero edificios, por ejemplo, quizá más comedidos, donde la terraza está más protegida por la propia casa. ¿Veis? Aún así, sobra mucha terraza aquí, ya veis que esto... Pero bueno, son búsquedas de los arquitectos por lograr un contraste entre vertical y horizontal, pero quizá en la lección anterior vimos bloques mejor resueltos. Enfrente tenemos esta zona riquísima de unifamiliares. Bueno, aquí tenemos este punto que acaba el parque y ya empieza esta actuación. Fijaros que es una actuación de 4 bloques en línea. Aquí hay una gran plaza que da a este impresionante rascacielos. Es quizá la pieza más alta de Jerez, pero que tenía sentido porque aquí había un estadio, había un espacio libre. Veréis qué mal se ha resuelto esto, porque ha destruido, de cierta manera, parte de esta ciudad. ¿Veis? Esta era una secuencia de... Bueno, son piezas interesantes, muy bien construidas, con mucha potencia. Ya veis que ahí aparece otra pieza también con estas grandes terrazas que dan una gran presencia. Fijaros, en cambio, esa pieza está peor, ¿no? Muestra un lateral. Están peor esas torres de la esquina. Fijaros que esto es lo que echamos en falta. Jerez no ha tenido una avenida años 60, años 70, con una serie de grandes bloques. Está partido, está rota en distintos espacios. Una pena, porque podría haber generado una avenida de muchísima vida. Y todo el rato está rompiéndose entre parques o con unifamiliares enfrente. Bueno, es un sino de Jerez. ¿Veis? Son piezas muy interesantes por la potencia de estas horizontales. Y aquí veis cómo se generó una plaza y una enorme torre. Probablemente es la torre más alta de Jerez. Quizá excesiva en su densidad, ahora lo vamos a ver. Ya veis, es una torre con patio interno. Bueno, todas estas viviendas, excepto la de las esquinas, todas tienen habitaciones a patio. El esquema de bloque 25, que se usó mucho en España porque ahorra muchas fachadas y un ascensor atiende a 4 viviendas. Pero estos patios dando dormitorios pues son realmente muy difíciles de admitir. Y aquí más aún cuando la torre tiene una altura tremenda. Bueno, aquí veis cómo continúa y veis el tamaño gigante de esa torre. Claro, es que el arquitecto trató de crear una escala distinta y es de agradecer con esa pieza diferente. O sea, ya se ve que era un buen arquitecto. Igual que el que probablemente es el mismo que hizo estas piezas, pero la escala es excesiva, la densidad es excesiva. Aquí llegamos hasta la Plaza del Caballo, donde acaba nuestro recorrido. Ahí habíamos llegado, a la avenida Cruz Roja, y esto lo dejaremos para la siguiente lección. Esta es una plaza que casi empieza a ser una gran plaza urbana, una plaza de vida en la ciudad, una puerta de Sevilla de nuevo. Por eso hemos parado aquí y seguiremos en la siguiente. Y vamos a recorrer este bloque. Fijaros que aquí se crea por fin un ambiente urbano, un ambiente de gran ciudad. Y aquí, fijaros qué pena, aquí estaba el estadio Domecq, y hubo una actuación típica de la democracia que trata de crear manzanas. Una cosa absurda, porque estamos en un urbanismo de torres o un urbanismo de unifamiliares y de repente quieren meter un nuevo modelo urbanístico. Fue un error gravísimo. Y de repente, ¿qué pinta aquí una manzana en este urbanismo? Y sobre todo cuando aquí había un espacio libre. Fijaros, este era un espacio libre. Se han empeñado, muy típico de la democracia, empeñarse en alterar este urbanismo. Bueno, te puede no gustar el urbanismo de torres
o el de unifamiliares, pero tratas de dialogar. Aquí, como veis, no hay ningún diálogo. Estas visuales que veíamos en otro sitio muy bien resueltas han dado igual. Se ha creado un murallón y lo asombroso es que este murallón oculta viviendas unifamiliares, pero de una tipología extraña. Ya habéis visto unifamiliares adosadas con patio interno. En fin, creo que todo esto es una solución muy, muy fallida. Aquí vemos el mismo problema, pretender crear una ciudad del ensanche burgués. Este es el urbanismo de la democracia, un urbanismo realmente que yo creo que empeoró muchísimo. Fijaros, claro, estas torres, alguien puede decir, bueno, ellos se aprovecharon de que estaba este espacio, efectivamente, pero cuando uno construye aquí, pues hay que tratar de dialogar con este mundo que tiene a su lado, al igual que con este, ¿no? Pues no, se ha creado un muro que ha hecho muchísimo daño, en el fondo, a Jerez. Fijaros, todo este podía haber sido un espacio diáfano, amplio, haber dejado respirar estas torres, pues no, se ha hecho una calle urbana. Fijaros que eran torres con un cierto interés, son torres muy poderosas. Probablemente la pieza más alta de Jerez, la torre más alta de Jerez. Y es una pena porque ha quedado atosigada por este tipo de urbanismo y de arquitectura que no tiene nada que ver. En fin, estas torres de la esquina, pues bueno, son las torres en H, pero bueno, tenían sus grandes terrazas. Era un urbanismo que, bueno, igual que esta, hay que asumir, nos puede no gustar, pero hay que procurar tomar distancias respecto a él, dejarle que respire, aunque no sea culpa nuestra, aunque él tenía que haber dejado más espacio en su propio solar. Pero bueno, un buen arquitecto debe lograr no hacer daño a lo que... Bueno, aquí lo veis muy bien, ¿no? Qué pena. Qué pena, porque, como veis, tampoco ha dialogado con este mundo. Bueno, en parte sí, pero muy poquito en lo que es el trazado. Entonces es una solución muy extraña. Fijaros, aquí sigue la idea de la manzana. Stadium Domecq. Esta que gira, tratando de crear una rotonda. Y aquí tenemos esa vieja calle con distintas construcciones. Parece que todo esto tendría que quizá en algún momento reformarse y tratar de dar cohesión a este barrio, que en el fondo era un barrio de unifamiliares, ya veis, adosadas, pero era un barrio de unifamiliares. Aquí tenemos este paso, un extraño paso, porque realmente ya no haría falta. Ya veis, ¿no? Ya podríamos crear aquí una gran rotonda. Y aquí tenemos esta zona confusa, donde llega esa urbanización que vimos antes, que es una urbanización interesante, un poco de los años 50 quizá, y muy confuso con este polígono que aparece aquí. Y ya lo veis. Y aquí, sin embargo, fijaros, aparece con mucha potencia un barrio de viviendas adosadas y unifamiliares. Es una pena. Todo esto en esta gran avenida yo creo que no tiene mucho sentido. Y ahí veis el contraste enorme entre este mundo de adosadas y el mundo de torres. Ahí tenéis la gran torre y la aparición de esa manzana que aparece ahí. Como veis, hay tres urbanismos aquí. Este, el de la ciudad de los 70, de las torres, y la ciudad de la democracia, que va creando esas manzanas. Veis el contraste entre todos los tres urbanismos. Y aquí, en mitad de este mundo de unifamiliares, aparece una maravilla, que es esta capillita, iglesita de la Virgen de las Nieves. Fijaros qué bonita, qué pieza. Una pieza magistral. La tendría que estar protegida porque es un tesoro. Esto es tan valioso como puede ser San Miguel, como puede ser San Juan, San Andrés, cualquiera de las grandes iglesias del casco histórico. Y así tenemos que entenderlo. Tiene que ser cuidada y protegida. Una maravilla. Ya veis cómo ha aparecido y aquí ya veis el choque con este otro urbanismo que no ha dialogado nada. Podía haber retomado estas calles, ¿no? Es un urbanismo autista que no ha dialogado con nadie de los que tenía alrededor. En fin, y bueno, y aquí, como os decía, ya hemos acabado el recorrido. Y como os decía, la suma de palacios de esta zona que
contando aquí las que son realmente viviendas de escala de palaciega, y estas estamos en 198 palacios nuevos. Y aquí vemos en el Instituto Geográfico, este es un plano 50.000, que se hizo de toda España, se empezó a finales del siglo XIX y se acabó hacia el año 45, un poco después de la Guerra Civil. Fijaros cómo aquí se ve este gran parque de la feria, la zona del Altillo, y cómo aquí había viñas, estos son viñedos, estos son campos de cereal, pequeñas casas. Aquí tenéis el Duque de Abrantes, y veis, no estaba hecho aquí la avenida Ángel Mayo. Aquí se ve muy bien, aquí se ve el cementerio que estaba aquí, el cementerio de Santo Domingo, el primer cementerio de la ciudad. Aquí está también, este plano ya es de los años 60, 70, donde ya la ciudad está creciendo. Tenemos esa empresa que vimos, en los dos ferrocarriles aún estaban. Bueno, y aquí vemos toda esta zona de jardines, de villas, que un poco se ha mantenido, toda esta zona que hemos visto aquí, hasta llegar a la zona de los capuchinos. Y bueno, y aquí veis toda la zona del Valle de San Benito, que estaba libre, donde se hicieron pues todas las urbanizaciones y sobre todo estos polígonos que hemos seguido. Este ha sido un poco el recorrido que hemos seguido. ¿Recordáis en que chocábamos con estos polígonos que se estaban, aquí veis que aún están sin acabarse, pero que ya se están desarrollando? Este era el recorrido hasta llegar aquí, hasta la Plaza del Caballo. Y aquí lo vemos ya, la situación actual, cómo se ha ido llenando todo de unifamiliares, de bloques, hasta la vía del ferrocarril. Muchas gracias.